Buenas tardes a todas y a todos las miembros y los miembros de la comunidad universitaria abierta a la comunidad local, por lo que escucho acá. De lo cual felicito. Bueno, el tema que se nos propone acá, de acuerdo a lo que planteaba Sebastián recién, es en el fondo pensarnos históricamente, que es algo más profundo que pensarnos solo políticamente. Pues la invitación es a discutir un tema de fondo y trataremos de hacer lo posible, de plantear desde la historia la perspectiva que viene un tema de un problema como el que aquí se menciona. Y por supuesto, ojalá podamos conversar al máximo después de esta primera provocación que vamos a hacer. Siempre es importante, repito, tener en cuenta una cierta claridad respecto a qué tiempo histórico estamos viviendo. Y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse a sí mismo. Que los estudiantes tienen que hacerse a sí mismos, que los viejos tenemos que hacernos a sí mismos. ¿Qué tiempo histórico estamos viviendo? Y con respecto a estas características de este tiempo histórico, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Si yo me asumo como un ser libre y además en conjunto como una colectividad y una comunidad soberana, eso implica que tenemos la responsabilidad profunda de responder a los requerimientos, los problemas, las posibilidades, las proyecciones posibles que pueda tener el tiempo histórico actual. Por eso repito lo que dije un poco esquemáticamente. Pensar el tiempo histórico es pensar mucho más profundo que pensar solamente en las próximas elecciones municipales. Y si va a ganar este partido, va a ganar el otro, va a ganar el gobierno, va a ganar la oposición. Eso no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo lo resuelve cuando uno se piensa a sí mismo y nos pensamos colectivamente a sí mismo con relación al tiempo que nos estamos viviendo. Y no hay duda, recojo lo que decía Sebastián, estamos viviendo un tiempo histórico muy distinto a mi tiempo histórico, cuando yo era joven. Aquí soy más viejo, así no hay duda. Mi tiempo histórico fueron, por decirlo así, cuando yo era joven y luchaba como joven, la década de los años 60. La década de 1964, elección presidencial de Eduardo Frei Montalva. La década de la guerra de Vietnam. La década de la Revolución de Mayo estudiantil obrera París, 68. La década de la rebelión de los compañeros negros de Estados Unidos luchando por los derechos civiles. La década en que comenzó a emerger en Chile, a fines de esa década, el poder popular. El poder popular. La década en que se nos planteó un conflicto entre el poder popular y la elección de Salvador Allende, el 70. Fue una década con esas características. Y una de las preguntas que nos hacíamos en ese tiempo es la que formuló acá Sebastián. ¿Qué tiempo histórico estamos viviendo? ¿Cuál es el carácter del periodo histórico que estamos viviendo? Porque si el carácter del periodo histórico que estamos viviendo, nos preguntábamos entonces, dice por ejemplo, haciendo un diagnóstico, resulta que el capitalismo en Chile ya no tiene posibilidades de desarrollo, tocó techo, non plus ultra, agotamiento de la posibilidad de desarrollo del capitalismo en Chile. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque era evidente en ese tiempo, ¿no? Teníamos una inflación, para recordar algunos datos, ¿no? Promedio 40% anual de aumento de precios. 40% anual. Hoy día tenemos 4 o 5%, claro que está, por cierto, está frenado, porque el IPC real debe ser del orden del 10%, pero está
violentamente aplastado al 4%. Pero en ese tiempo teníamos promedio 40%. El año 57 llegamos al 80% de inflación anual. En los primeros años del gobierno de Allende pasamos el 100% de aumento anual. ¿Sí? Entonces había que moverse para apurar que los salarios alcanzaran a los precios. Vivíamos haciendo huelgas. Y se decía que tenía que haber desarrollo industrial, pero las tasas de crecimiento industrial en esos años eran 0,2%, 0,8%, 3%, de nuevo 1%, 0,2%. No hubo desarrollo industrial. Hubo estancamiento. Por eso nos preguntamos, bueno, ¿el capitalismo en Chile tiene posibilidades de seguir desarrollándose? Llegamos a un punto crítico. Cuando uno llega a un punto crítico en su sociedad, ¿qué hay que hacer? De ahí la pregunta que nos hicimos la generación de esos años. ¿Estamos viviendo o no una situación pre-revolucionaria? Porque el análisis del tiempo histórico tiene que ver con eso. ¿Estamos viviendo o no una situación pre-revolucionaria? Nosotros los jóvenes pensamos que sí. Los pobladores en ese tiempo pensaron que sí. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace una revolución? ¿Quién nos enseña a hacer revolución? ¿Quién nos enseña a hacer un análisis que diga, mire, el Estado agotó sus posibilidades de generar políticas de desarrollo y de justicia social? ¿Quién nos enseña a hacer ese análisis? ¿Quién nos enseña a organizarnos para hacer un cambio estructural profundo en el sistema en que uno vive? ¿Quién nos enseña a ser ciudadanos soberanos que toman decisiones para construir un nuevo Estado, un nuevo mercado, una nueva sociedad? ¿Tenemos la capacidad de hacer eso? ¿Tenemos la capacidad para gobernar? ¿Tenemos en nuestra cabeza el modelo alternativo? A ver, la preguntita por el tiempo histórico no es simple. No es simple. Y una pregunta más de fondo todavía. ¿Tenemos la cultura necesaria, el conocimiento necesario, la expertise necesaria para tirarnos con una revolución? Pero no solo tirarse con una revolución, gobernar después y construir un nuevo modelo. ¿Tenemos esa cultura? Yo les puedo decir ahora, a esta edad que tengo, no teníamos esa cultura. ¿Por qué razón? Porque nuestra cultura era toda, nuestra cultura política, era toda importada. Toda importada. Venía de Rusia los bolcheviques, Lenin, Trotsky, Stalin. Venía de China, Mao Zedong. Venía de Corea, Kim Il-sung. Venía de Vietnam, Ho Chi Minh. Venía de Cuba. Venía de cualquier parte, pero no de Chile. No teníamos una cultura construida por nosotros mismos para intentar hacer un cambio profundo en la sociedad con éxito. Con éxito. Los estudiantes de ese tiempo, ¿qué hacían? Andaban con los bolsillos llenos de libros, leyendo lo que teníamos que hacer en base a lo que hicieron otros en otra parte. Y ahí estamos con el librito rojo de Mao en el bolsillo. O el librito, no sé cuántas lecciones sobre el marxismo de la Marta Hannecker. El quehacer de Lenin. El manifiesto de Marx. La mitad del primer volumen del Capital, porque nadie se leía los tres volúmenes. Y cuando discutíamos las sesiones, los estudiantes, que se los profesores, guerra de citas, ¿no? Como dijo Trotsky en la página tanto, ¿no? Como dijo fulano, y cada cual quería demostrar más citas, que le habían memorizado más cosas. Fíjense, en ese tiempo no teníamos historia social de Chile. No había una historia de las mujeres.
no había una historia de los jóvenes, no había una historia de los niños, no había una historia del Estado, no había una historia del empresariado, no había nada de la clase media. No teníamos ciencia, no habíamos desarrollado un conocimiento científico de nosotros mismos, pero sí teníamos ideología importada. Ideología que había que memorizar, y como claro, uno se memoriza poquitas frases, entonces trabajamos con consignas. Entonces, uno escuchaba a los compañeros cuando hacían análisis político, más citas y consignas que análisis de la realidad. No teníamos memoria social. La memoria social no era cotizada. La historia del movimiento obrero sí, pero la historia del movimiento obrero es la historia de las acciones políticas del movimiento obrero regida por los partidos que lo dirigían. No es la historia de la clase trabajadora en tanto que clase trabajadora. No teníamos memoria. Yo estudié historia por esos años. Me titulé incluso de profesor de historia. Les puedo decir, no tuve jamás un curso, en esos años, jamás un curso de historia de Chile siglo XX. Los viejos con suerte llegaban a Balmaceda. La mayoría se quedaba con Portales. Y los mejores profesores eran de la colonia. Entonces, tuve no sé cuántas clases de Ebro, Valdivia, Gallego, Armado, qué cantidad de caballos, chajos, qué sé yo, cuántos indígenas se murieron en el camino, todas esas cosas. Estoy diciendo esto porque nos tiramos el salto, por lo menos la juventud de esos años, a la revolución y a la lucha armada. Mientras otros compañeros dijeron, hay que hacer la revolución. Pero, de ahí se diferencian de nosotros, dentro de la ley, respetando la Constitución política de 1925. Una Constitución política que ustedes saben fue ilegítima de punta a cabo, porque Arturo Alessandri Palma engañó la voluntad popular, traicionó la voluntad de la ciudadanía, la voluntad soberana de la ciudadanía, y quería un tipo de Estado así. Y Alessandri se la arregló para no convocar a la ciudadanía y redactar él, bajo cuerda, la Constitución del 25, que era 100% distinta a la que quería el pueblo. Constitución liberal, de derecha, redactada por Alessandri, que era, todos sabemos que es una vergüenza que tengan una estatua, bueno, no aquí en Santiago, frente a la Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía, cuando el que traicionó más aviesamente a la ciudadanía fue él. Y los compañeros dijeron, no, vamos a hacer la revolución dentro de la Constitución liberal y legítima del 25. Y le dijeron a los trabajadores, vamos a hacer la revolución, compañeros, pero usted me obedece y siga ciegamente lo que dice el Código del Trabajo. ¿Qué decía el Código del Trabajo? Entre otros artículos, recuerdo uno por lo menos acá. Los sindicatos, decía el Código del Trabajo, tienen por fin fundamental y exclusivo solamente deben orientarse a discutir los términos de su contrato de trabajo con su patrón. Nada más. Le está prohibido expresamente hacer otra cosa que no sea esa. ¿Qué significaba eso en la práctica? Los sindicatos no pueden hacer política. Es decir, a la clase trabajadora, en tanto que trabajadora, el Código del Trabajo le prohibió hacer política. Naturalmente, entonces, ¿qué significaba eso? Que la política quedaba monopolizada por los partidos políticos. Y fue lo que pasó. Y los partidos políticos, a su vez, aceptaron la Constitución del 25. Es como si, bueno, lo mismo, ¿de qué más se repite? Eso ya no se quiere decir. La Constitución de 1833 fue ilegítima. Los
opositores a esa constitución se aburrieron de hacer oposición y dijeron, oh, pues vamos a aceptar la constitución. Y se metieron dentro de la constitución y se fusionaron con los conservadores, los liberales con los conservadores, después los radicales con los conservadores y los liberales, después los democráticos con los conservadores y los liberales, y formaron la oligarquía y no cambiaron la constitución. Y el 25 pasó lo mismo. En el año 82 el Partido Comunista aceptó el sistema, entró al juego electoral, comenzó a tener diputados y senadores y comenzó a defender la constitución. Y el 83 el Partido Socialista se fundó, se metió al tiro con diputados y senadores y defendió la constitución. Por eso nuestro dilema en los años 60, los jóvenes de los 60, todos queremos hacer el cambio profundo, pero nosotros queremos hacerlo de una manera, y la mitad, y la mayoría de los compañeros, no, dentro del Estado, dentro de la Constitución, de acuerdo al Código del Trabajo, somos respetuosos de la ley, somos civilizados, somos únicos en el mundo. Y nos dividimos. Nos dividimos. Por eso que aparece el poder popular por un lado, por eso que apareció la OP con Allende por otro lado. Y no discutimos en términos históricos, discutimos en términos ideológicos. Y nos acusaron, usted es ultra izquierdista. Nosotros le dijimos, reformista. Y nos agarramos reformistas y ultra izquierdistas, pero no discutimos la realidad chilena. Porque no la conocíamos. Fíjese que en los años 60, Estados Unidos, los norteamericanos estaban muy preocupados porque en el 58 Allende casi ganó la elección. Entonces comenzaron a preocuparse porque Chile pudo haber sido la segunda Cuba. Pero como no son tontos, dijeron que haya una segunda Cuba en Chile va a depender del movimiento popular. Por tanto, investiguemos cómo está el movimiento popular en Chile. Estudiamos y se pusieron a recoger toda la bibliografía que había en Chile, de historia, sociología, etcétera, para averiguar si el movimiento popular tenía explosividad revolucionaria. Y se llevaron todos los libros. En la biblioteca de Washington hay más libros sobre Chile que en Chile sobre Chile. Eso lo supe cuando tuve una visita. ¿A qué conclusión llegaron los gringos que encontré después de este estudio? Dijeron, Chile es un país muy mal estudiado por los propios chilenos, no se conocen a sí mismos. Y es producto de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó entonces? Que los gringos se pusieron a impulsar tesis doctorales sobre Chile. Y desde más o menos el año 60 hasta el 80, una avalancha de tesis doctorales sobre Chile. Y no sobre Dedo Valdivia y Dedo Armado, no. Sobre cuestiones concretas de los años 50, 60 y 70. Estudio estratégico. Cuando yo salí de Chile, puede ser, bueno, exilio, digamos, pero aproveché de hacer mi doctorado. Yo creí que había leído ya todo lo que tenía que leerse sobre Chile. Y llego a Inglaterra, empiezo a revisar los libros que estaban en la biblioteca de Londres, la biblioteca de Washington, en París, y descubrí que no sabía nada. Los gringos sabían más que nosotros. Quiero decir con esto, fíjense ustedes, que en los años 60 nuestro análisis del periodo histórico que estábamos viviendo fue muy malo. No teníamos conocimiento, no teníamos memoria, no teníamos ciencia. Por eso éramos tan ideológicos, tan doctrinarios, tan dogmáticos, y nos peleamos unos con otros por un dogma. Por eso es bueno comparar con lo que hoy día tenemos, o no tenemos. Porque no hay duda, hoy día uno puede también hacerse la pregunta, ¿qué posibilidad tiene el modelo neoliberal en Chile de seguir desarrollándose o dominando de aquí a 15 años más? Y ese análisis hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Acá no se podría hacer, no tenemos tiempo de hacerlo. Digamos solo una cosa.
Estamos viviendo, recordemos, es un dato que no hay que perder de vista, estamos viviendo un periodo post-industrial. No es el capital industrial el que constituye el eje central del capitalismo, es el capital financiero. Y hay una diferencia enorme entre el capital industrial y el financiero. Por poner un puro ejemplo, el capital financiero, que es el que hoy día domina el mundo, y cuya dominación consiste en circular, ¿no? Volar sobre el mundo, mirar como águila dónde puedo posarme, llego allí, invierto, gano plata, no me gusta cómo está el ambiente, me voy de nuevo y vuelvo y sigo dando vueltas. Por eso el capital financiero no se ve, sus movimientos no se ven, además se hacen por vía electrónica. No se ve. En cambio, el capital industrial, la fábrica, pucha, sí que se veía. Era una mole, con trabajadores ahí hormigueando por todos lados. El capital financiero, ¿dónde está el proletariado del capital financiero? Digitador. Para empezar. Ahora, ¿quién es el dueño del capital financiero? Porque el capital industrial es actualito, el patrón es el dueño. Luchemos contra él. ¿Pero quién es el dueño del capital financiero? Ahí está. El 70% del capital financiero de hoy, que es el que domina el mundo, está compuesto por fondos de pensión. Son fondos de pensión, tipo AFPs o ISAPRES. Por tanto, ¿quiénes son los dueños del 70% del capital financiero? Nosotros, los cotizantes. En términos de propiedad, somos los dueños. Un 20% del capital financiero actual, el 70%, el 20% restante son los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos de reserva tienen todos los estados del mundo, para cualquier cosa. Lo tienen en oro, lo tienen en dólares, lo invierten por aquí, lo invierten por allá, y se incorpora el capital. ¿Quiénes son los dueños del capital de los fondos soberanos? Los ciudadanos, o sea, otra vez, nosotros. Entonces no podemos plantear el mismo esquema de los años 50 y 60, cuando va a luchar contra el capital industrial que tiene el dueño, por tanto luchamos contra el régimen de propiedad. Y planteamos, hay que quitarle la propiedad a esta gente. Pero hoy día, ¿cómo se plantea esta lucha? Si los dueños somos nosotros. Entonces se da el caso anómalo, curioso, de que hoy más importante que la propiedad, que el derecho de propiedad, es el derecho abusivo para administrar lo ajeno. Porque ¿quiénes administran la AFP en Chile? Empresarios extranjeros, ni siquiera son chilenos. ¿Quiénes son los dueños de la ISAPRE? Un 80% que son extranjeros. Entonces hoy día el derecho de propiedad, el derecho de administración, el abuso de la administración, es más importante que la propiedad. O sea, más que luchar contra la propiedad, tenemos que luchar por rescatar la propiedad, que es nuestra. Bueno, digo esto porque estamos viviendo un capitalismo distinto. Muy distinto. Entonces toda la lógica de la lucha contra el capitalismo tiene que ser replanteada de nuevo. De nuevo. Hay que hacerse la pregunta, ¿cómo luchamos contra el capital financiero? ¿Cómo luchamos contra el capital comercial? Para decir un término bien concreto. ¿Cómo peleamos contra Horst Polman, dueño de Cencosud y del Jumbo? ¿Cómo peleamos contra los solares de Falabella? Contra los dueños de las cadenas de farmacia? Porque es el capital que nos domina. Retail, multitiendas, supermercados, malls, cadenas de farmacia, cadenas, todas comerciales y financieras, ni una industrial. Entonces, pelear contra este capital huidizo que circula, que no se ve, es complicado. Es distinto. Por eso hay que estudiar la realidad para poder reaccionar en contra de los problemas que ella genera de una manera eficiente. No podemos aplicar los cartabones del pasado. Cámbialo.
Ahora, hay otro elemento distinto. Ha cambiado incluso, ha creado términos tradicionales, ¿no? La plusvalía. Era el concepto central del marxismo. El concepto central que Carlos Marx. ¿Cómo definió un maestro? Maestros, no, lo grave sería seguir a Marx mecánicamente, tomarlo como un dogma, como una Biblia y repetirlo como papagayo. No. Lo que cabe hacer es estudiar la realidad nuestra como Marx estudió el capitalismo del siglo XIX, dialécticamente. Y en ese sentido, grande maestro. No se trata de repetirlo como. Bueno, él hablaba de plusvalía. Durante el capitalismo industrial, la plusvalía era la plusvalía productiva, o sea, cuando le robaban al trabajador, al obrero, una parte de los valores producidos y le atacaban por tanto el salario, con respecto a los valores producidos. Entonces el robo se producía antes del pago del salario, en el proceso productivo. Esa es la plusvalía tradicional. Esa es la que estudió Marx en Denay. Pero hoy día tenemos una segunda plusvalía que Marx no estudió. Porque hoy día a uno le roban igual, ¿no es cierto? Pero le pagan el salario. 180, 200 lucas, bueno, 200. Pero le roban antes y ahora le roban también después. ¿Ya? Le roban también después. ¿De qué manera? Mercantilizando todo. Por eso es que yo estudié 3 carreras y no pagué ni una chaucha porque era gratis. Porque la educación siempre se entendió en todas las sociedades del mundo como algo gratuito que no tenía precio, porque es el valor en sí de una sociedad. Es como una comunidad, ¿no es cierto?, transmite su cultura, su identidad, su orgullo, lo que ella es a sus hijos. Ese es un proceso absolutamente central en cualquier sociedad, es lo más sagrado que hay. Eso no tiene precio. Pero mercantilizar eso, mercantilizar la salud, y lo que es peor, lo peor de todos, es que a uno lo tapan con crédito, ofertas de crédito de consumo. Entonces, por eso es que dice Mercurio, perdonen que cite el Mercurio, pero yo le creo al cuerpo B, no al A, tampoco al C, pero créanle un poquito al B, economía y negocio, ahí no mienten, no pueden mentirse a sí mismo. ¿Quién le ha dicho? Bueno, le sigo la pista al Mercurio, porque seca todos los datos necesarios para destruir al Mercurio. ¿Qué es lo que dice? Que en Chile los quintiles 1 y 2, que son los más pobres, que tienen el menor ingreso en este país, están endeudados, de acuerdo a los estudios hechos, no por el Mercurio, sino por cierta agencia, 9 veces su ingreso anual. Se han tomado créditos, han comprado cosas por un valor que es 9 veces superior a su ingreso anual real. Se consume 9 veces lo que le da el salario real. Se endeuda 9 veces. ¿Saben qué es eso? Los quintiles 3 y 4, sobre todo 3 y clase media, de acuerdo a estos estudios, han endeudado 7 veces su ingreso anual. Los créditos de consumo y la deuda es lo que caracteriza al capitalismo actual y al trabajador actual. Porque en los años 50 y 60 el salario era re poco, pero no había crédito casi. Entonces uno consumía lo que le daba el salario prácticamente, y éramos pocos. Por eso la pobreza en esos años, cuando yo era chico, mis viejos vivían en una población obrera, casa sólida por lo menos, estábamos rodeados de poblaciones callampas por todas partes, por conventillos, por otro lado estábamos al lado del río Mapocha, donde había cabros debajo de los puentes viviendo
ampones viviendo en una isla que estaba en el medio del río, qué sé yo. Entonces, uno salía a la casa y veía pura pobreza. Me acuerdo que golpeaban la puerta de mi casa, cabros chicos, y pedían así, un pedacito de pan por amor de Dios. Cabros palipelados, sin zapatos, mocos colgando, la cara partida por el frío de la mugre, piojos en la cabeza, desarrapado. Esa es la pobreza, ¿no? Pobreza material. Esa pobreza hoy día no se ve. No se ve. El más pobre tiene lullines de marca, zapatillas de marca, ¿no es cierto? Celular y quizás cuantas otras cosas más electrónicas. Entonces la pobreza hoy día no podemos definirla en función de lo material, porque el crédito te permite no ser pobre entonces. Y ahí está la trampa de la concertación. Redujimos la pobreza en 20 años del 38%, 40% a 14%. Ah, el mejor gobierno de historia, si lo creen. Pero si tomamos en cuenta el crédito, el endeudamiento, las tasas de interés que aplican, la usura, la manera en que repactan las deudas para seguir ganando, entonces eso es mentira. Lo que pasa es que definir la pobreza hoy día de otra manera. Hoy día la pobreza no se puede medir por cuestiones materiales. Se mide por el impacto psicosocial que produce, uno, tener trabajo precario y no permanente; dos, estar endeudado; tres, fracasar muchas veces la posibilidad de educar a sus hijos como uno quisiera, o atender a los viejos en un sistema de salud para protegerlos, que no se me vuelvan alzheimericos muy pronto. Por eso los datos dicen clarito: el 48% de los chilenos, ¿verdad?, vive con una depresión seria. Sube día a día el porcentaje de obesidad de los jóvenes padres. Tenemos récord en América Latina. Sí, estamos por debajo de Estados Unidos, tenemos, además de eso, una tasa de violencia intrafamiliar que es récord en la historia. Tenemos además una tasa de niños guachos que es récord mundial. Porque en el siglo XIX, que ya teníamos este récord, en Chile el 40% de los niños que nacían estaban en condición de estar fuera del matrimonio, sin protección, sin papá, sin mamá, guacho. Siglo XIX, donde la pluralidad de las diferencias sociales era espantosa. Hoy día, que nos creemos los jaguares, no sé dónde, la tasa de niños guachos llega al 60%. Es récord mundial. Estamos por encima de Suecia, que es un país desarrollado y que tiene que los guachos, no porque sea pobre, sino porque se separan, que se hace. ¿Y qué significa ser guacho? Nunca se ha estudiado el tema de los niños guachos. Yo escribí un libro tiempo atrás, cortito, chico, que le ha gustado mucho a todos los que trabajan con niños. Equipos de psicólogos, qué sé yo, de parvularia, etcétera, etcétera, sobre todo con niños huérfanos, con niños difíciles. El libro le ha encantado y lo aplica. Pero normalmente es este, por si acaso. Y cuando han aplicado estos profesionales este librito para trabajar con los mismos cabros, normalmente sus directores, sus jefes, no les gustaron y los han echado. Y muchos me han ido a ver estos profesionales. Oiga, profe, muy lindo su librito, pero me echaron. Por alguna razón no se estudia en profundidad ese problema. Incluso ahora último se abolió por ley, ¿no? Ustedes saben, se abolió por ley la ilegitimidad de los niños. Son todos legítimos.
estaba la otra vez hablando con unos profesores en Casablanca y estaba presente el senador Lagos Pérez. Y cuando dijo eso, él saltó inmediatamente. En Chile no hay niños ilegítimos. ¿Por qué le dijeron? Porque la ley tanta. O sea, por ley se suprime una realidad espantosa que está. Entonces uno puede preguntarse qué impacto tiene el ser guachito uno en la CINCE, en los resultados de la prueba CINCE, en los resultados de la PSU, en la dificultad de aprender castellano, hablar bien, escribir bien, en la dificultad de aprender matemáticas. Tiene impacto también. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué hizo la concertación? ¿Qué hace la Alianza por Chile? Le echa la culpa a los profes. Son problemas de metodología de los profesores. Vamos evaluándolos. Vamos jerarquizando los colegios. Colegio semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo rojo, etcétera, que profundizan las diferencias sociales, ¿no es cierto? Y ganan más plata los verdes, por supuesto, que los rojos. Y le echamos la culpa a todos, menos a esta realidad social.